Buenas, ¿cómo le va? Este es lo que vamos a llamar suplemento mundialero de Bayala Gratis. Vamos a decir que es una mini conversación con quien tenga ganas de mirar esto, con quien tenga ganas de compartir conmigo este momento, en donde tomo el Mundial y la situación del Mundial de Qatar como una tremenda oportunidad para evaluar comunicacionalmente actores, protagonistas, países, políticos, organizaciones, marcas, empresas y el funcionamiento y la combinación de funcionamientos entre todos ellos. Es algo que me parece extraordinario porque además se suman otros personajes y otros protagonistas como por ejemplo los propios jugadores de fútbol cuando están hablando, y sobre eso desde el punto de vista comunicacional me gustaría detenerme en algunos momentos porque creo que hay pequeñas joyas en términos de lo que podemos evaluar, lo que podemos apreciar. Hay hipocresía, hay política cruzada, hay acusaciones, hay contradicciones, hay corrupción, pero también hay espontaneidad, algo curiosísimo. Hay la posibilidad a través de la intervención directa en canales de comunicación propios, los propios actores como jugadores de fútbol diciendo lo que piensan y lo que opinan, algo que hoy es más único que nunca y en cierto modo me parece que es una buena noticia. Día de sol en Londres, calculo que le voy a poner unos 25 minutos, un frío importante. Futbolísticamente estamos todos fascinados, no tiene nada que ver lo que vamos a hablar prácticamente con el fútbol, el entusiasmo con el fútbol es inevitable. Esto auspiciado por Porongo, yerba buena nunca muere, pero no voy a hablar de fútbol, no estoy en condiciones ni interés de hablar de fútbol, voy a hablar de lo que rodea a la excusa del fútbol y que opera comunicacionalmente de una manera tremenda y también fascinante de estudiar. En este suplemento nos vamos a concentrar en un tema y le pido que lo recuerde, que lo tenga ahí. Y es la enorme diferencia entre hablar a y hablar con. Y vamos a evaluar qué queremos decir con esto de hablar a y hablar con. Pero le pido que guarde esto por un momento en el bolsillo, que lo sostenga ahí en algún lugar de la cabeza, pero que no se distraiga con esto todavía. Vamos a volver a eso y vamos a tratar de entender a qué nos referimos, porque quizás puede venir bien para comprender algunos ejemplos de algunas empresas en particular o marcas que comprenden bien esta diferencia. Ahora, por lo pronto, nos vamos a concentrar en esta sigla que tenemos acá. Vamos a ver un par de videitos en algún momento, así que saldré de esto, pondré escape, pondré un par de videos de una manera que usted sabe desprolija o informal. Pero ahora vamos a hablar del SCG y lo que quiere decir este síndrome. Lo que nosotros llamamos una especie de síndrome de conciencia global que nos aqueja actualmente. ¿Qué quiere decir el síndrome de conciencia global? Que tenemos, todos los que tenemos una computadora y acceso a internet, aproximadamente 2/3 de la humanidad actualmente, que tienen, no constantemente, pero sí la posibilidad de tener acceso a internet relativamente próximo, una sensación de conocimiento geopolítico desde la silla. O sea, uno pone internet, uno de alguna manera googlea o pone algún medio o pone alguna fuente o va por social media desde el teléfono a ver quién dice qué cosa, desde qué lugar del mundo, y se va a encontrar con algo, al menos con un punto de referencia y vuelvo a la palabra, sensación de que está conociendo algo que le es remoto, que le es distante, pero que no obstante desde esta posición uno puede ser, en cierto modo, abro comillas, testigo, cierro comillas, de cosas que pasan muy lejos. Por ejemplo, si uno pone el Guardian, vas a ver que ha habido aproximadamente 6.500 víctimas, según las fuentes y la investigación que ha hecho, y esto hace años que el Guardian está yendo a Qatar a indagar y le ha costado muchísimo. El 2014, si no me equivoco, hasta acá, que ha estado yendo a Qatar en este apuradísimo sprint que hizo Qatar para construir estadios, construir facilidades, hoteles y demás, con mano de obra extranjera que venía desesperada, necesitada, a la que se le da una forma de asilo, pero ese asilo se convierte,
aparentemente de acuerdo a investigaciones muy serias, en una forma de extorsión y hasta incluso de secuestro de esa fuerza de trabajo. Esto, más las condiciones en las que trabajaron, más la paga que aparentemente fue bajísima, más las postcondiciones de trabajo. O sea, muchos de estos trabajadores, los que sobrevivieron, fueron expulsados prácticamente de Qatar y volvieron a sus países de orígenes con una situación donde tienen que repagar préstamos que habían recibido para hacer esta aventura de irse a trabajar, ganar un dinero y volver. Vuelven forzados, vuelven apurados y vuelven sin haber ahorrado lo suficiente como para poder pagar lo que habían invertido al principio, considerando que estaban haciendo una maniobra positiva para ellos y sus familias. O sea, desde el punto de vista social, un desastre. Desde el punto de vista ambiental, ¿cuál es la huella de carbono de un mundial semejante? En un desierto, jugando con el calor inimaginable que hace en esa parte, aunque sea invierno hoy, con aire acondicionado en los estadios, o sea, todo una absoluta locura. Pero ¿de dónde viene esta conciencia que nosotros estamos teniendo que nos permite decir, che, esto es una locura? Muchas veces fundamentada, muchas veces floja de papeles. Según un libro que me resulta sumamente interesante y que les recomiendo, que se llama Historia de la Conciencia de Morris Berman, el despertar de la conciencia de los seres humanos se remonta a ese momento en donde nosotros, o al menos el despertar de esta forma de conciencia que nosotros vivimos actualmente, a una división o una escisión que se produce en los humanos cuando los humanos pasamos de ciertas formas de comportamiento grupal, colectivo y demás, e individual por supuesto, que es el nomadismo, a formas de establecimiento, estoqueo, o sea, almacenamiento de los bienes, de la comida, y una forma de economía retardada, o sea, una economía que está basada en algo que hago hoy, pero que de alguna manera, cuyo beneficio voy a recibir en el futuro a partir de comercio, contención, muchas veces especulación, almacenamiento de los bienes. Esto genera dos culturas muy distintas, culturas que, según Morris Berman, convivieron durante muchísimo tiempo en nuestra historia, a diferencia de lo que hay algunas teorías que suponen que no, que la transición fue del nomadismo al sedentarismo en cierto modo, de una forma uniforme, cuando Morris Berman discute que ha habido una gran cantidad de cruces entre formas colectivas de vida tan distintas. Pero que en el caso de los nómades, él trata de no simplificar la ecuación hacia que nomadismo se correspondía con una cierta brutalidad de la conciencia o una visión un poco más animal de la vida, sino que en realidad consistía en algo tremendamente más sofisticado, en donde los humanos de ese entonces, ante esas circunstancias, se comportaban de maneras mucho más interesantes de las que se consideró durante mucho tiempo. Con una alerta constante del mundo alrededor, con una experiencia directa de las nociones de tiempo, topografía, circunstancias alrededor, zoología, botánica y el comportamiento mismo entre las personas de ese colectivo, y que los niños eran criados de una manera muy distinta a la actual. Y por supuesto, cuando digo la actual es de los últimos miles de años. Lo que refiere Berman es que el comportamiento en las civilizaciones que se van haciendo sedentarias tiene mucho más que ver con las jerarquías, la obediencia, una falta inicial de libertades individuales para que se corresponden con la educación primera, para luego asumir una responsabilidad individual. En el caso de los nómades ocurría que las responsabilidades individuales comenzaban mucho antes, con un sentido del riesgo, la responsabilidad y la alerta muy temprano. Las épocas de amamantamiento de madres e hijos también se estiraban muchísimo en los nómades a una cantidad de tiempo mucho más prolongada que luego las civilizaciones sedentarias. Pero por supuesto, como dice Jared Diamond en su libro Guns, Germs and Steel, que es un gran libro que recomiendo, proliferan con el establecimiento de condiciones de alguna manera de clima, de ambiente y de capacidades de producir alimentos y recoger alimentos, se produce algo en lo que él llama la medialuna fértil o el valle fértil, en donde hay condiciones similares, único en la historia de la conciencia humana, que tiene que ver con
el desarrollo de la escritura, el desarrollo de las memorias y el poder traspasar información a otras personas que están viniendo, aunque no hayan vivido las mismas circunstancias. O sea, una experiencia indirecta. De alguna manera, la exageración de esa experiencia indirecta la estamos viviendo nosotros con Internet y con la información que nos llega constantemente. Ahora, ¿qué es lo que nos pasó? Nos pasó, si lo tenemos que simplificar bestialmente, que pasamos de nómades a sedentarios y ahora de sedentarios con laptops a virtualmente nómades. O sea, el metaverso del asunto en donde sentimos que viajamos con nuestra conciencia virtualmente y nos enteramos de todo lo que está pasando o, comillas, vivimos lo que está pasando. Todo esto lo que nos ha llevado a tener hoy, en esta parte primaria que estamos teniendo de esta exposición nómade virtual, a sacar conclusiones de montones de tipos. Por ejemplo, surgen voces de todo el mundo, incluida la mía, acusando a los estados árabes de homofobia. Bueno, está claro que evidentemente estos son estados en donde las expresiones sexuales distintas a las expresiones tradicionales y conservadoras árabes han sido constantemente reprimidas, censuradas por estos estados. El caso de Qatar es un ejemplo que despierta otro ejemplo en donde también se llegan y esto lo digo porque tengo muchos amigos del mundo árabe aquí en Londres, donde dicen, che, esto da una excusa para otra forma de fobia que es la arabofobia, o sea, de meternos en la situación de condenar a los árabes por absolutamente todo y a todos los árabes y las árabes ponerlos de alguna manera en la misma canasta. Bueno, estas acusaciones se suman a la de norteamericanofobia, eurofobia, fachofobia, comunofobia, rusofobia, ucranofobia, las que quieran. Y Klinsmann, exjugador de fútbol, ex técnico de los Estados Unidos, le suma una el otro día en unos comentarios que hace en la BBC, que es una especie de latinofobia y también iranofobia. ¿Qué dijo? Que en todos los países, aproximadamente, en los países latinoamericanos, así como también en algunos de Middle East, y etcétera, etcétera, hay esta manera impulsiva de actuar en el fútbol, de condicionar al árbitro, de ponerlo en un rincón y de hacer que decida a las apuradas, presionado lo que decida. Esa es la forma de ellos, esa es la forma que juegan. ¿Dijo algo que era cierto? Lo dijo sin gracia, lo dijo con acento alemán y lo hizo generalizado, pero la verdad se parece bastante a lo que pasa en el fútbol sudamericano y probablemente en el fútbol iraní, que es que se aprieta al árbitro, se le discute, se lo condiciona, se lo aviva, se le chicana, se tira a la gente más al piso que yo. Sí, es probable que pase eso, sin llegar a un profiling demasiado complejo. Sí, muchas veces pasan ese tipo de cosas. Pero bueno, Klinsmann cae en la bolsa de estar diciendo alguna barbaridad. Canelo, de golpe, un boxeador, suma picante después de un partido entre México y Argentina, en donde por Twitter dice que Messi tiró al piso la camiseta a un jugador que es sagrada de México y que encima la pateó y que es una afrenta, es como pisar la bandera y demás, se arma lío alrededor de eso y ahí es donde empiezan a venir algunos comentarios desde los jugadores mismos, o sea, las fuentes mismas. Y es un jugador mexicano, Guardado, ¿sí? El que lo guarda a Canelo, lo pone en su lugar. ¿Cómo? Diciéndole, no, a mí Messi me dio también la camiseta y la tiré al piso porque es la manera de decir que la laven. Me pareció muy loco esto de mandar a lavar una camiseta usada, ya sea por Messi o por Guardado. Pues lo que más querés recordar es que la vas a meter atrás de un vidrio, toda chivada, y que la vas a... Bueno, pero en estos tipos, tanto Messi como Guardado, primero la mandan a lavar, después la llevan, la planchan, ponele, y la meten dentro de un cuadro. Bueno, decisión de ellos, y le bajó los decibeles Guardado en un segundo. Son un par de jugadores los que aportan cosas interesantes. Otro de ellos es el tal Tyler Adams. Tyler Adams, le voy a pedir que lo observemos en esta interesante serie de comentarios, y esto lo encuentro en mi desktop, pues me parece que vale la pena escuchar qué es lo que dice respecto de una pregunta que le hace un periodista. Vamos a ver si encuentro, en el medio del despelote que tengo acá, lo que dice Tyler Adams. Un segundito, por favor, y vemos si lo metemos acá. A ver. Escuchen esto.
You say you support the Iranian people, but you're pronouncing our country's name wrong. Our country is named Iran, not Iran. Please, once and for all, let's get... Perdón, sigo. You say you support the Iranian people, but you're pronouncing our country's name wrong. Our country is named Iran, not Iran. Please, once and for all,